eres hermoso y tu Espíritu Santo está aquí entre nosotros y en nosotros para llevarnos a toda verdad. Y por causa, Señor, de esa firme convicción, creemos que hoy quieres hablarnos y hoy quieres alumbrar aún más áreas en nuestro interior para cada día más, Señor, estar alineado aún más, Señor, contigo, con tu verdad, con lo que tú quieres expresar a través de nuestro ser, y por eso te queremos dar gracias. Declaramos, Padre, que todo este ambiente, este ámbito es propicio para que toda palabra verdadera pueda fluir, Señor, a través, Señor, de mis labios esta mañana, y que tu Espíritu Santo pueda revelar a cada uno tu verdad, Padre, para que sea algo vívido, algo personal, algo pertinente, Señor, al desarrollo de la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo y declaro esta mañana y esta tarde un día hermoso, bendito, un día propicio para que tu palabra corra con poder, con autoridad y con frescura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, me acompaña por favor a ponerle atención. Ya estaba buscando su Biblia usted, ¿verdad? Ya ve cómo somos gente de costumbre, ¿no? Me acompaña por favor a ponerle atención al siguiente título que le he puesto a esto que queremos compartir hoy. Se llama Cosmovisión, la manera en la que vemos el mundo, diseño y antidiseño. Si usted de los que toma nota, hoy se lo di con título y subtítulo. Si quiere, escriba el subtítulo en cursiva y escriba el título en mayúscula, ¿le parece? Si quiere, ¿verdad? Entonces, cosmovisión, la manera en la que vemos el mundo, diseño y antidiseño. Espero que haya quedado algún tecladista ahí arriba. ¿Usted qué me dice? ¿Quedó alguien o no? Estaba con la esperanza yo de que alguien quedara ahí, pero no pierdo la esperanza. Gloria a Dios. Así como no pierdo la esperanza que el café viene en camino. Aleluya. Bien, entonces vea, diseño y antidiseño. ¿Por qué diseño y antidiseño? ¿Por qué cosmovisión? ¿Cuántos de nosotros usamos lentes? Levánteme su mano, vamos a ver. Somos varios y aparentemente cada día como que somos más, por alguna razón. Yo no sé si a usted le pasa que se acostumbra tanto a andar sus lentes y una buena mañana de esas usted cree que las anda puestos y no los anda puestos y ve por la ventana y no ve, ¿sí? Y entonces como que empieza a chequearse y se da cuenta que no anda los anteojos, ¿sí? La cosmovisión, gracias, tiene que ver con los lentes a través de los cuales vemos la vida. Por eso es que muchas veces, y especialmente cuando hemos estado acostumbrados a usar esos lentes, nos pareciera que eso es lo normal, porque simple y sencillamente esa es la manera en la cual por los últimos años hemos estado viendo las cosas. Si usted fuese de las personas que usa lentes oscuros, por ejemplo, cuando conduce, cuando sale a la calle, ¿cuántos tienen ese privilegio que pueden usar lentes oscuros? Sí, los usan. Miren, bendita generación que puede usar lentes oscuros. Yo no puedo usar lentes oscuros, al menos que me pusieran unas cosas horribles que se ponen encima de estos y francamente como que no, ¿verdad? O sea, primero el glamour, diga conmigo, no, son bromas. Es solo para que se ría un poco. Pero lo cierto es que esta analogía de los lentes, de las gafas, de los espejuelos, es una verdad. Vemos la vida a través de unos espejuelos que, metafóricamente hablando, vienen a ejercer una influencia sobre cómo vemos las cosas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando hablamos sobre cultura hace unos meses atrás? ¿Sí? Dijimos que cultura venía de una palabra en el latín, cultus. ¿Se recuerda de eso? Que cultus tenía que ver con una semilla y esa semilla se había sembrado. De ahí viene también la palabra cultivo. Y al final de ese tiempo que tuvimos para compartir sobre la cultura, nos hacíamos una pregunta y esa pregunta era, ¿qué te sembraron?
¿Qué te sembraron en la vida? Porque de acuerdo a lo que te sembraron en la vida, ese es el fruto que tú vas a terminar dando. Algunos, la semilla que le sembraron quizá fue de rencor, o fue de odio, o fue de tristeza. Algunos le sembraron una semilla de tenacidad, de ser esforzados, de nunca decir que no. A otros le sembraron una semilla de que eran lo mejor del mundo y se la creyeron. A otros le sembraron una semilla que le decían que era lo peor del mundo y se la creyeron. A cada quien le sembraron algo, una semilla. Y esa semilla comenzó a formar parte de su cultura porque lo cultivaron de acuerdo a esa semilla. Ahora bien, hace unas semanas atrás, o quizás meses, hablamos también sobre expectativa. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos sobre la expectativa? La expectativa, dijimos, tiene que ver con aquello que tú viste. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué es lo que viste? Y dijimos también en otra ocasión que muchas veces lo que veíamos dependía de nuestra posición, nuestra ubicación, que lo que yo logro ver desde este punto tiende a ser algo diferente a lo que yo pueda ver desde este punto. Y que muchas veces tenía que ver entonces no necesariamente con que fuera una persona distinta, sino que la misma persona desde una perspectiva distinta o diferente podía llegar a tener visiones diferentes o una perspectiva diferente que cambiara su expectativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted estuviese, por ejemplo, en uno de esos juegos televisivos donde le dicen, está en la cortina número 1, la cortina número 2 y la cortina número 3. Usted tiene una sola oportunidad porque detrás de una de esas 3 cortinas está su automóvil último modelo. Y entonces, si usted pudiese irse detrás de las cortinas y darse cuenta dónde está el vehículo, su expectativa sería muy diferente, ¿no? Por ser, no, ya sé que está detrás de la 2. Entonces usted con toda seguridad viene y dice la número 2, porque sabe que el vehículo está detrás de la 2. Pero el tema es que usualmente en la vida como que no nos dan la oportunidad de ir detrás de las cortinas para ver dónde está el vehículo último modelo, ¿cierto? Sino que nos la tenemos que jugar y entonces tomamos las decisiones que creemos son las mejores desde la óptica desde donde nos encontramos. Y pueda que peguemos y pueda que no peguemos. Pues bien, yo quiero hablarle hoy un poquito de todas estas cosas. ¿Cómo veo el mundo? Acompáñeme, ahora sí, al libro de Proverbios, en el capítulo 23. Proverbios 23. Verso 7. Voy a tomar un fragmento, una porción de esa escritura. Quiero aclararle de antemano, por causa de aquellos que son muy estudiosos, el contexto de esta escritura está hablando en relación al necio, al que tiene cosas incorrectas en su corazón, etcétera. Pero aún dentro de ese contexto, cuando yo leo este fragmento de Proverbios 23:7, me arroja luz en algo que creo que podemos generalizar. Y dice un fragmento de 23:7 de Proverbios, porque hace referencia al vínculo entre lo que el hombre piensa y sí mismo, ¿cierto? Proverbios 23:7. Vamos a leerlo para usted y también para mí, porque dice ese fragmento, pues como piensa dentro de sí, así es. O sea, lo que el hombre, varón o mujer piensa de sí mismo, eso termina siendo, porque es como se concibe a sí mismo. Y yo no le quiero hablar hoy de positivismo ni de declaración positiva, pero lo cierto es que como estas cosas son principios, tarde o temprano, aún esas cosas tienden a funcionar por causa del principio, no por causa de que ellas sean buenas en sí mismo, sino porque se apoyan sin querer queriendo en un principio que dice que conforme el hombre piensa de sí mismo, así va a ser. Entonces, si a usted le cultivaron por casualidad la semilla de la baja autoestima,
No, pues no serví, mira, que para qué esto y lo otro. Entonces, y usted por alguna razón comienza a pensar en eso y piensa de sí mismo de esa manera, tarde o temprano, así va a ser. Porque así como piensa el hombre, así es. Pero si a usted le sembraron otra semilla que le dice que usted todo lo puede en Cristo, que usted ha sido habilitado para toda buena obra, que usted ha sido creado hermoso, que Dios todo lo que hizo lo hizo bien, entonces usted comienza a pensar de sí mismo de esa forma, así va a ser. Porque está sostenido en un principio. Funciona de un lado y funciona del otro. Es decir, el principio sostiene todo. Hay una escritura que dice que el sol sale sobre justos e injustos, también sobre los impíos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está negociando sus principios. Los principios Él los estableció para todos. Y el tema es que se aplican para todos. Se aplican para los que creemos que son buenos, para los que creemos que son malos, pero que al fin y al cabo todos son todos. Llueve sobre justos y sobre impíos. El sol sale sobre los buenos y los malos. Sale sobre todos. Y entonces a veces creemos que sus principios aplican a un selecto grupo que algún día dijo que iba a seguir al Señor, y entonces nos creemos dueños de la verdad, ¿sí? O de sus bendiciones, por así decirlo. Y aquí es donde nuestra mente comienza a hacer un estira y un encoge. ¿Por qué razón? Porque a veces llega un momento en que nos acostumbramos tanto a ser cristianos que se nos olvidó que un día no éramos. Y más allá de eso, creo que Pastor Elías expuso muy bien hace unos días atrás que el tema es que lo importante es que somos hijos de Dios, ¿cierto? Que no se trataba de una religión como tal, pero que hay un acceso a sus bendiciones. Y entendemos que ese acceso lo tenemos a través del Señor Jesús. Pero volvamos al punto de cómo veo el mundo. Dice Efesios 4:23. Y usted ha escuchado esta escritura anteriormente. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hace algunos días tuve la oportunidad de ver un video que hermana Yona nos pasó a través de un chat. Y hablaba sobre una mujer de Dios llamada Marilyn Hickey, a quien tuve el privilegio de conocer hará unos 15, 16, más o menos 16 años atrás. Y esta mujer de Dios, que ya tiene más de 85, 86 años, es una teleevangelista, una maestra de la palabra, una mujer muy hermosa en Dios. Y entre otras cosas ha recorrido más de 120 países. Y uno de ellos es Pakistán, donde el 98% de la población es musulmana. Y ella entra a esa nación y la reciben como una madre. ¿Qué le parece? Le dicen mamá. Una teleevangelista americana en Pakistán, donde el 98% de la población es musulmana. Escuche bien. Pero ¿qué es lo que esta mujer dice? Yo amo a los musulmanes y los musulmanes me aman a mí. Y entonces entra con el mensaje de Jesús y que Jesús quiere sanarlos, porque dice la sanidad es el pan de los hijos. Y entonces reúne a cientos y miles y miles y miles y miles de personas. Se reúne con el imam. ¿Usted sabe quién es el imam? Es el líder espiritual del lugar. Y tiene té con él. Y hablan sobre las puertas abiertas de la ciudad, del país para ella. Le dicen, entendemos que usted es una bendición espiritual para nuestra nación y usted es bienvenida. Una teleevangelista norteamericana. Y no solo eso, se reúnen y está el imam ahí, y está el otro líder de la otra secta por allá, y está su hijo espiritual, un pakistaní que recibió al Señor en medio de una de esas cruzadas de yo los amo, los musulmanes, y los musulmanes me aman a mí y Jesús quiere sanarte. Y en una de esas este hombre pues recibe a Cristo, que
la toma ella como su madre ministerial y espiritual. Le dice mamá cuando la va a recibir. Pakistán, un país convulsionado en el sentido de que hay que andar con seguridad, con medio escuadrón de soldados para que lo puedan, ¿verdad?, resguardar a los lugares donde va. Y el hombre ahora tiene canal de televisión. Ya hay 2 millones de cristianos en Pakistán. Vea usted. Y ella entra, ya es como la 8ª, 9ª vez que ha ido al país, entra y la reciben. Y entonces dice ella algo así como: muchos creen que soy una abuelita inofensiva, quizás hasta media tonta, y me conviene que sigan pensando eso, porque una vez que estoy delante de ellos, la historia es otra. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Mentalidad. ¿Qué pensamos? ¿Qué semilla nos sembraron? Hace unas semanas hablábamos sobre el avance de estas cosas aún en Honduras. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es nuestra cosmovisión al respecto? Yo no le quiero decir con esto de que es bueno o es malo, o que esté vertiendo alguna opinión respecto a lo que eso significa en la nación. Creo que fue claro el mensaje respecto a una voz de alerta y de despertar. Pero lo que quiero decirle es que muchas veces no hemos visto el otro lado de la moneda y darnos cuenta que ellos también fueron llamados y la promesa también fue extendida para ellos, y ellos también han sido llamados a poder tener acceso al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Amados, ¿qué nos sembraron? ¿Bajo qué revelación operamos? ¿Cómo vemos? Si usted se pone a pensar un poco en la historia bíblica, ella misma nos enseña respecto a sus paradigmas. ¿Usted sabe quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Sabe de dónde sacaron a Abraham? De Ur de los Caldeos, en la llanura del Sinar, donde adoraban la luna y las estrellas, y una Babilonia. De ahí sacaron al padre de su fe. ¿Qué le parece? ¿Qué quiero decirle a usted con esto? Que a Dios le ha placido glorificarse en medio de aquello que muchos tildarían de que era malo. ¿Sí? Porque ninguna fue la que se salvó, dice la Escritura, en las murallas de Jericó, sino Rahab la ramera y su casa. Uy, pero Dios libre, ¿no? Fue una prostituta, hermano, la que logró salvarse en Jericó. ¿Qué le parece? Por eso Jesús, en su genealogía, tenía gentiles metidos ahí. Yo creo que quedó ahí a propósito para que la promesa figurara desde el principio, para que usted y yo supiéramos que estábamos allí. Pero no solo es usted y yo, también son los chiitas, también son los musulmanes, también son los budistas, también son los hinduistas. Ahí estaban en medio de ese linaje de gentiles. Gentiles eran todos los que no eran judíos. Pero a veces nos pareciera, por la enseñanza occidentalizada de lo que los gentiles son, que decimos sí, todos los que no eran judíos, pero por alguna razón creemos que solo se refieren a nosotros. Y no tomamos en cuenta la diversidad de todo lo que eso significa, de todo lo que eso abraza. Le estoy lanzando algunas cosas para que usted se ponga a meditar. Lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. ¿Le parece si entramos ahí? Mire, cuando mi suegra me queda viendo así de serie, yo no sé si está meditando profundamente o qué se estará sucediendo. Yo sé y estoy convencido, dice Pablo, el apóstol, en Romanos 14:14. Estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué le parece? O sea, Pablo está diciendo, en sí mismo nada es malo.
Pero para el que cree que es malo, para eso sí es. Entonces yo no le estoy hablando de libertinaje, le estoy hablando de libertad. Porque si usted termina haciendo algo que usted sabe que es malo, pero en aras de decir que usted es libre, lo termina haciendo, usted en lo que entró fue en libertinaje, no en libertad. Pero cuando usted por convicción del Espíritu sabe que algo está bien y usted lo hace, usted camina en libertad. He ahí la diferencia. Por eso es que bendito el hombre que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apruebo algo, es decir, digo bien de algo, no tengo problema en hacer algo, en practicarlo. Dichoso si al hacerlo no me estoy condenando a mí mismo. Pero si yo digo que algo está bien, pero sé en mi interior que no está bien, entonces me estoy engañando y estoy caminando en libertinaje. ¿Me va captando la diferencia? Jesús, la verdad. Él lo dice en Juan 14:6, pero veamos qué dice más adelante Juan en el capítulo 16. Dice Juan 16, en el verso 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Por qué a veces nos cuesta lidiar con la verdad? Le voy a explicar algunas cositas hoy. Una de ellas es el hecho de que toda mentira empezó como una verdad. Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Espérate un momento, vamos a Génesis, ¿verdad? No, Dios no dijo que no podíamos comer de ningún árbol, sino de aquel árbol que con que lo tocáramos nos moriríamos. Dios no había dicho nada de que si lo tocaba, que no comieran. Entonces comenzó una verdad a distorsionarse o a torcerse. Por eso es que cuando hay un ápice de verdad en medio de una mentira, la gente puede caer porque vio un ápice de verdad en medio de eso, pero todo lo demás era torcedura. Por eso es que es necesario poder discernir. ¿Y cómo discernimos? Vea, el discernimiento viene por causa del Espíritu en nosotros que nos lleva a toda verdad. Se dice que las vasijas se ponían al sol, ¿no? Para que cuando la luz fuera expuesta a la luz, si habían rajaduras, entonces quedaban en evidencia. Entonces discernían si la vasija era de una sola pieza o si había sido quebrada y vuelta a ser, o si tenía alguna rajadura. O sea, cuando tú expones al sol de justicia las cosas, se hace evidente lo que es y lo que no es. De ahí la importancia de poder discernir. Pero muchas veces confundimos el discernimiento con la aplicación de nuestra opinión, que son dos cosas muy distintas. Porque la opinión pudiese verse sostenida o sustentada en lo que te sembraron y en lo que viste. Es decir, en tu expectativa y tu cultura. Por lo cual tendríamos que tener mucho cuidado en poder ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para saber qué es lo que está fundamentando lo que yo pienso. ¿Es lo que creo? ¿Es lo que me sembraron? Bueno, y quizás uno es el último en darse cuenta que le sembraron, porque son como los espejuelos, ¿no? Toda la vida los han dado, así es como yo creo que se ve. Yo les comenté, creo, en una ocasión que un jovencito de secundaria hace muchos años llega a mi oficina, ¿no? Y me dice, Mister, nadie cree en mí. Y dije, no, yo creo en ti, dime, ¿qué pasó? Y él me queda viendo así como, de veras, uno que cree en mí. Y dije, no, es que mire que toda la tienen contra mí, y siempre a mí me echan la culpa, y empieza el niño, usted sabe.
Y entonces le pusimos unos espejuelos de esos de payaso grandotes. Le pusimos un papel celofán azul y saqué una hoja blanca y le dije, dime, ¿de qué color es la hoja? Y él me dice, azul. Quítate los espejuelos. Y dice, ¡oh, mister, es blanca! Exactamente. Eso es lo que nos pasa en la vida. De acuerdo a los espejuelos que andamos, así vemos las cosas. Por eso es que yo te creo que para ti es verdad lo que tú me estás diciendo. Porque esos son los espejuelos con los que tú estás viendo las cosas. El tema es, tomémonos un momento para revisar cuáles son los espejuelos con los cuales estamos viendo las cosas. Es a través de heridas, es a través de rechazos, es a través de una orfandad, es a través de una inseguridad. ¿Qué es lo que está sosteniendo mi visión? ¿Sobre qué fundamento las cosas que yo veo? ¿Sí? ¿Le parece? Entonces, la mentira inicia como un desvío o una torcedura de la verdad. No sé cuántos de ustedes han jugado o han participado en esa dinámica donde comienzan con un mensaje y la tienen que pasar hasta el final. Y al final es un mensaje que nada que ver con lo que se empezó. ¿Sí? ¿Alguna vez jugó eso? Sí. Ok. Lo vamos a jugar hoy. Aquí el pastor Roger va a pasar el mensaje. Yo voy a escribir aquí en esta servilleta el mensaje original. Permítame un segundo. Cuando ese mensaje llegue hasta allá al final me avisan porque vamos a comparar lo que llegó con lo que inició, ¿le parece? Sí, claro, sigue, así como va para allá y después vuelve para allá y después vuelve para allá hasta que lleguemos ahí al final. No se vale preguntarle a uno de más enfrente, solamente lo que usted le dijeron, usted siga con el mensaje. Ahí vamos a ver qué sucede al final. Pero bueno, usted no se preocupe, que esa es una persona a la vez. Aquí nosotros seguimos con la enseñanza, ¿verdad? Bien, entonces dijimos, la mentira inicia como un desvío o una torcedura de la verdad. ¿Por qué estamos haciendo esta dinámica hoy? Porque quiero que usted y yo quedemos claros en que muchas veces la verdad y la mentira que viene a darse al final a veces es hasta inconsciente. ¿Qué quiero decirle con esto? Yo dudo que encontremos a alguien en todo este bloque aquí del auditorio que así como que a propósito diga, voy a cambiar el mensaje para que nada que ver al final. O sea, yo no veo ningún niño así, ¿verdad? Travieso de 8 años que quiera hacer algo así aquí. Todos esos están en la PAN y ninguno de ellos es travieso, todos son bien portados. Sigamos entonces con otra área donde este asunto de discernir es importante. Hablemos un poco sobre relativismo y verdades absolutas. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Alguna vez usted hizo una pregunta respecto a si algo era bueno o era malo y entonces usted respondió, depende? ¿Sí? Bueno, el relativismo acaricia esa idea. ¿Qué es lo que dice el relativismo? Bueno, que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la relación de los contextos y lo circunstancial, algo podría o no ser bueno o malo. Y esa es una línea muy peligrosa, porque eso pone en contraposición el depende con Dios no dirá dos cosas diferentes sobre un mismo asunto. ¿Qué es lo que sucede en un juicio? En un juicio se presenta un caso. Hay alguien que acusa y hay alguien que defiende, ¿cierto? Hay en esencia 3 alternativas. El que acusa está mintiendo o diciendo la verdad. El que se defiende está mintiendo o diciendo la verdad. O 3, ninguno de los dos está diciendo la verdad. ¿Sí? O sea, los panoramas son claros.
Pero a veces en medio de esas verdades a medias, ¿qué es lo que empieza a surgir? La mentira. Pero es que depende. ¿Y de qué depende? Bueno, a veces depende de la óptica, ¿no? La vez pasada hicimos un ejercicio que curiosamente me di cuenta al tiempo de que alguien más lo había puesto en práctica en el internet. Mire, yo no sabía eso, pero vamos a hacerlo hoy. ¿De qué color es este aparato? Blanco. ¿De qué color es este aparato? Verde. ¿Ustedes son testigos que yo mostré el mismo aparato? Sí, no lo cambié, ¿verdad? No me fui allá a la mesa a buscar otro. ¿Por qué uno dice que es blanco y por qué otro dice que es verde? Bueno, es muy sencillo, porque un lado es blanco y el otro lado es verde. Entonces, ¿qué es lo que dependió? Su óptica. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le mostraron? ¿Cuál es la verdad? Que este es un aparato que tiene un lado blanco y un lado verde. Pero a veces estamos viendo las cosas desde una óptica donde juramos que eso es blanco y el otro dice es verde. Hasta que alguien se digna en darse la vuelta y decir, ¡ey, es verde también! Y el otro dice, ¡ey, también es blanco! O sea que lo verdadero es que este es un aparato que tiene dos colores. Es decir, no estamos negociando la verdad. La verdad trae claridad, por eso es que la verdad te hace libre. Pero cuando alguien se abraza de una parte de la verdad, está dejando otra porción por fuera. Y ahí es donde comienzan los pleitos y donde comienza a tergiversarse las cosas y donde se da inclusive hasta la mentira o hasta los insultos. Imagínense que aquí estoy yo con la pareja pastoral. Si se empieza a dar ahí un asunto que no, yo dije es verde, no es blanco, no, es que es blanco. ¿Sí? Pero la verdad nos hace libres. El aparato tiene un lado blanco y un lado verde. Muy bien. Seguimos pues. Dice el dicho, que aclaro, no es bíblico, pero es un dicho, que la verdad es de todos, pero no es de nadie. Yo le digo a eso, que si no tienes un estándar inamovible de la verdad, entonces vas a terminar con todos y con nadie. Y ese es un problema, porque Dios es verdadero, Jesús es la verdad. El tema es, can you take the truth? ¿Puede usted afrontar la verdad? Yo tenía un mentor en la universidad que tenía ese dicho, que la verdad es de todos y no es de nadie. Por cierto, corrió para candidato presidencial, pero hasta ahí lo voy a dejar porque este mensaje sale a muchas partes del mundo. Y resulta que él decía que la verdad era de todos y no era de nadie. El tema es que ahí había el peligro del relativismo. ¿Cuál peligro? Es que depende. Y entonces cuando entramos en dependes, venimos a, así como en este ejercicio de aquí, no es que es blanco, no es que es verde, no es que es blanco, es que depende. ¿Sí? Ahora, pongámosle salsa a los tacos. No es que el aborto está bien, no, el aborto está mal, no, es que el aborto está bien, no, es que está mal. Entonces comienza, es que depende. ¿Cómo así que depende? No, es que, y entonces comenzamos a dar todo un sine qua non ahí de posibilidades, ¿verdad? De que si sucedió de esta forma y esta forma y cayó un rayo, la partió en tres, después se volvió a juntar y entonces pasó el meteorito Halley. O sea, cuando venimos a armar una situación así toda, ¿verdad? Entonces queremos venir a justificar una postura u otra. Yo no estoy aquí para decirle si está bien o está mal. El Espíritu usted ya le da convicción de eso. Pero lo que le quiero decir es que tenemos que tener cuidado con el relativismo. Una cosa es discernir y otra cosa es negociar la verdad. Tú no puedes negociar la verdad porque es o no es. En este caso, la verdad trajo libertad. ¿Por qué? Porque no fue necesario que los pastores Castillo comenzaran ahí a tener una discusión, sino que simple y sencillamente hubo una voz de verdad que dijo, señores, hay un lado blanco y un lado verde. Ah, bueno, entonces tienes razón. Ah, vos también. Sí, es que un lado es así, un lado es así. Ah, estamos claros, pues estamos en paz. Ya,
La verdad nos hizo libres. Pero cuando hay relativismos, entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? Se comienza a negociar la verdad. No, no te vas a morir. Es que Dios sabe que si tomas de eso, vas a ser como Él. Es que depende cómo lo ves, Eva. Aunque no se llamaba Eva todavía, ¿verdad? Es que es relativo eso. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa expresión? Hay que tener entonces cuidado con el relativismo. ¿Qué es lo que nos sucede entonces cuando no tenemos un estándar fijo de lo que es o lo que no es? Comenzamos a negociar con la verdad. Pueda que sí, pueda que no. Entonces, ¿por qué la humanidad necesita un estándar? Porque todos necesitamos tener un estándar de comparación para decir, conforme a la verdad, esto es o no es. Pero si el mundo lo que tiene es relativismo, entonces en lo que va a flotar es en un mundo de dependes. Y ese mundo de dependes no trae seguridad, no trae claridad, no libera, sino que simple y sencillamente apacigua las opiniones de unos y de otros o altera las opiniones de los unos y los otros. Pero lo cierto es que la verdad ha venido para hacerte libre, no para cauterizarte la conciencia, sino para traerte libertad. De ahí que necesitamos saber por dónde va el mensaje. A ver, levantan la mano. ¿Por dónde va el mensaje? Va aquí, va corriendo, muy bien. En unos minutitos vamos a saber cómo terminó ese mensaje y al final. Seguimos aquí. Competente versus competitivo. Mire, este tema lo comparto mucho en el ámbito escolar, pero me pareció importante compartirlo con todos ustedes porque de repente usted no ha escuchado eso. La Escritura nos habla de que el Señor nos habilitó para toda buena obra, ¿sí? Quiere decir que Él, gracias hermano, Él nos dio una capacidad. Y lo dice así, segunda de Timoteo capítulo 3, desde el verso 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto o madurado, equipado o apto para toda buena obra. Ser apto para toda buena obra me habla de ser competente, es decir, habilitado para resolver aquello que se le encomendó. ¿Sí? A usted se le arruina, por ejemplo, un aparato eléctrico en casa, usted va y busca al técnico en electricidad o electrónica. ¿Por qué? Porque él es la persona o ella será la persona competente, habilitada, capacitada para resolver ese problema. Es competente. Ahora bien, la competencia es distinto. ¿Por qué? Porque si el competente es el que posee las capacidades y aptitudes para ocuparse de algo encomendado, el que es competitivo lo que busca es un reconocimiento para poder sobresalir y tener o asegurarse un lugar y hacerse de un nombre. ¿Usted se acuerda de un caballero llamado Luzbel? ¿Sí se acuerda de él? No. Bueno, en Isaías 14 dice lo siguiente respecto a él. 14 de Isaías en el verso 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado el Seol a lo más remoto del abismo. ¿Qué es lo que quería Luzbel o Lucifer? Ser como Dios. ¿Tenía Luzbel atributos? Sí. ¿Era lindo y hermoso? Sí. ¿Era competente en la adoración? Sí. Pero
Por la multitud de sus contrataciones, dice la Escritura, o sea, se halló en ti maldad o iniquidad, es decir, se torció en ti la verdad. Y a pesar de que eras competente para tantas cosas, decidiste un día volverte competitivo y hacerte de un nombre y usurpar un lugar que no te correspondía. Y entonces ahí comienza una naturaleza distinta. ¿Por qué le digo a usted que comparto mucho esto en círculos de comunidades educativas? Porque al día de hoy, en los sistemas educativos, se presta mucho el tema de la competencia. Premiamos al mejor, entre comillas. Queremos un primer lugar. Y si hubo un primero, ya quien sigue tiene que ser segundo. O sea, no existen dos primeros lugares. Entonces, ¿sabe qué hicimos nosotros aquí? Eliminamos eso y establecimos ¿qué? Un estándar. El estándar supremo es Cristo, pero también Él nos sirve de ejemplo para establecer estándares para los niños que vienen en formación. ¿Cómo así? Bueno, sencillo. Digamos que tenemos una feria científica. Entonces establecemos estándares, rúbricas, reglas, expectativas. Esto es lo que esperamos ver de su proyecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si usted cumple con esto, su proyecto es excelente. Entonces tenemos 30, 40 proyectos científicos y un día determinado viene un equipo, una terna de jueces para poder evaluar los proyectos. Les explicamos cómo evaluamos los proyectos y les decimos, señores jueces de la terna, esta es nuestra rúbrica. Usted de lo que se tiene que asegurar es que el proyecto que usted sabe encontrar cumpla con esto. Y en la medida que cumple o no cumple con esto, esa será finalmente en el proceso de evaluación la calificación que al final tendrá ese proyecto. Si al final de la jornada de esos 40 proyectos, 35 son extraordinarios, entonces tendremos 35 proyectos extraordinarios. ¿Y quién tiene el primer lugar? Pues todos y nadie. O sea, 35 proyectos extraordinarios, punto. ¿Quién dijo que solamente podría haber uno? ¿Quién establece eso? Tu estándar. Por eso es que la carrera en Cristo es una carrera de resistencia. O sea, no es del que llegó primero, es del que llega, hermano. Porque eso comienza a romper algunos paradigmas, algunos estándares de que hay que llegar primero. Dice por ahí el curito ungido que hay que saber llegar, ¿verdad? Que no es cuestión de llegar primero, sino que hay que saber llegar, ¿sí? Dice otro por allí que solo llego rápido, pero juntos llegamos lejos. O sea, cuando Esaú y Jacob se encuentran, recuerda usted a Jacob y Esaú, Jacob que había tomado de la primogenitura, aunque Esaú era el mayor, pero ya estaba profetizado que el mayor iba a servir al menor, pero luego de todo ese recorrido casi novelesco entre Jacob y Esaú, finalmente llega el momento por ahí de Génesis 33 que los dos hermanitos se encuentran. Y Jacob le envía como una avanzada, una comitiva que le lleva obsequios, regalos, honras a Esaú. Y cuando finalmente se encuentran después de haberle enviado comitivas, viene Esaú y le dice a Jacob, ¿qué te pretendes tú con todo esto que estás haciendo? O sea, enviándome presentes y regalos y esto y lo otro. Y entonces Jacob muy humildemente le dice, hallar gracia ante mi Señor. Entonces Esaú le dice, no, mira hermano, tranquilo, a mí me ha ido bien, mira, vamos hacia Seir y yo agarro camino y me sigues. Y Jacob le dice, mira, sabes, voy con el ganado, voy con crías, voy con mujeres, voy con niños, voy con ancianos. Adelántate tú que yo iré al paso de los que más lento avanzan e iré detrás de ellos para que entonces nos encontremos en aquel lugar. ¿Qué quiere decir eso? Miren, voy a ir al paso de los que más lento van, porque si yo voy junto con ellos garantizo que llegamos juntos. Pero si yo me voy primero y corro y todavía soy joven y las puedo y llegué 3 días antes, pero la mitad del pueblo se me murió en el desierto, entonces no hice nada. De ahí lo importante de que lleguemos juntos, no de llegar primero, ¿cierto? Y hablando de llegar y no llegar, no sé si ya llegó el mensaje, allá al final del auditorio. ¿Ya tenemos mensaje?
¿A quién le dieron el mensaje? ¿A Miss Lisa? Ok, muy bien, Miss Lisa. Queremos todos escuchar, todos atentos. ¿Qué mensaje tiene para la congregación? A él le pasó la verdad, es cierto. A él le pasó la verdad. A él le pasó la verdad. A él le pasó la verdad. Aquí lo tengo escrito. ¿Sí? ¿Testigos? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. El mensaje era: a mí me sembraron la verdad. Por lo menos estaba la verdad ahí, ¿verdad? De a mí me sembraron la verdad, a él le pasó la verdad. Más o menos, ¿no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién tenía aquí la intención, la malsana intención de cambiar el mensaje? Nadie. Toda mentirita surge como el desvío de una verdad. A veces es consciente, a veces es inconsciente. Por eso usted necesita discernirlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Se lo voy a traer al contexto de la comunidad en la que usted vive. Fíjate vos que la mengana tal y tal y tal cosa. No, no puede ser. Mira, voy a confirmar con la hermana, solo para que oremos por ella. Voy a confirmar con la hermana tal. Y entonces se empieza el cuento a volverse chambre de telenovela, ¿verdad? Y cuando usted al final le llega el mensaje, nada que ver, hermano. O sea, hay que discernir, ¿no? Bonito el ejercicio, ¿verdad? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Hablamos de la diferencia entre competente y competitivo, ¿cierto? El competente es aquel que fue habilitado y en última instancia fue Dios quien lo habilitó, porque de él viene toda buena dádiva, dice el libro de Santiago, ¿sí? O sea, todo lo bueno que usted y yo podamos tener vino de Dios. Así de sencillo. Y eso es una verdad que aplica a todo el mundo. A los hindúes, a los pakistaníes, a todos. Si a alguien algo bueno le llegó, Dios se lo dio. Que si sabe o no sabe, ese es otro rollo, hermano. Esos son otros 20,000 pesos. Que si cree que Dios se lo dio o no se lo dio, ese es otro rollo. Pero no deja de ser una verdad. Porque el tema es este: las verdades son independientemente de quién crea en ellas o no crea en ellas. O sea, no depende de la credibilidad, depende de su esencia y su sustancia, que en sí misma es verdadera. Por eso es que cuando conocemos principios de verdad y entendemos que se van a aplicar esos principios de verdad, hay quienes practican principios de verdad porque se los dicta su conciencia, ni siquiera es porque se los reveló el Espíritu, pero igual les funciona. ¿Por qué? Porque es un principio de verdad. Y como es un principio de verdad, Dios no se puede negar a sí mismo y se ve en la obligación de cumplir aquello que dijo que habría que ser, porque Él es Dios. Y Él es verdadero, y es tan verdadero que va a hacer cumplir aquello que Él dijo que habría de hacerse cumplir, aún en aquellos que lo hicieron sin siquiera creer en Él. Y ahí es donde tenemos que hacer a veces unas ciertas modificaciones en nuestros patrones de pensamiento. Porque nos pareciera que a veces somos dueños de ciertas cosas, ¿no? Seguimos otro poquito. Ahora, ¿qué impulsa la competencia? La necesidad de, entre otras cosas, no digo que sean todas, la necesidad de reconocimiento, a veces envidia, rebelión o sed de poder. Algunas de esas razones suenan más malvadas que otras, ¿verdad? O sea, la necesidad de reconocimiento no suena tan mal. Pero al fin y al cabo es lo que la gente quería cuando levantaron la torre de Babel. ¿Y saben qué? Levantemos una torre y hagámonos de un nombre para que sepan que nosotros somos power. ¿Sí? Y entonces comenzaron a levantar una torre. Y Dios dijo, muchachos, aquí tenemos un problema. Esta gente está resuelta a hacer eso y lo van a hacer. Y entonces dice la Escritura que Dios desciende, confunde las lenguas y al final de cuentas pues no sucedió lo que creían que iba a suceder, y esa torre pues no llegó a tener o a cumplir su finalidad. Y de ahí, gracias a eso, usted tiene un montón de idiomas,
y a la gente se le hace más difícil poder comunicarse entre unos y otros, pero Dios, que siempre se guarda un arma secreta, dejó un idioma que todos podemos comprender, y ese es el camino más excelente del cual habla el apóstol Pablo, y ese es el camino del amor. Usted puede hablar en marciano si quiere, pero el camino del amor usted lo va a poder comprender. Por eso vuelvo al ejemplo de la televangelista Marilyn Hickey. Los musulmanes me aman y yo amo a los musulmanes. Ese idioma todo el mundo lo entiende, hermano. Todo el mundo lo entiende. Sigo con otras dos ideas. Les dije que íbamos a terminar temprano hoy. Evaluación versus calificación. ¿Cuántos se sintieron en la escuela ahorita que les dije esas dos palabras? Pero ¿qué le quiero hablar con ellas? La diferencia entre el proceso y el resultado. Y le comparto, esta escritura de Hebreos capítulo 12, desde el primer verso. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La evaluación me habla de un proceso. Cuando evaluamos un proceso, nos hacemos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿esto está funcionando? ¿Hay que cambiar algo? Señor, ¿te estoy agradando en esto que estoy haciendo? Padre, ¿eso que dije el otro día ayudó o no ayudó? Y nos vamos haciendo ese tipo de preguntas y vamos evaluando. Y cuando vamos evaluando y nos encontramos con algo que no estaba bien, hacemos un ajuste. No estuvo bien, ¿verdad? Ok, voy a ir a pedir disculpas por eso. Perdóname, hermano, mira lo que dije el otro día, no edificó. Y entonces hacemos un ajuste. Decimos, bueno, no es por ahí, vamos por acá. Y entonces la evaluación te va haciendo ajustes. A veces las personas le tienen temor a la evaluación porque cree que les va a afectar su calificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre, varón o mujer, inconscientemente en lo que está pensando es, ¿y qué nota me va a dar? ¿Sí? Y usted lo ve en el sistema escolar, ¿no? Miss, ¿y me van a quitar puntos por eso? O sea, no está preocupado en si va a aprender o no. Está preocupado que si le van a quitar puntos o si le van a dar puntos. Y si venimos a la escuela para padres nos dan 5 puntos, Miss. O sea, si te doy y tu calificación final mejora, entonces vengo. Si no, no. ¿Por qué razón? Porque tenemos una cultura que ha venido haciendo un énfasis en la calificación, o sea, la nota final, en no en la importancia y no en la importancia del proceso a través del cual vamos aprendiendo. Por eso hay que hacer un ajuste a los espejuelos. ¿Por qué razón? Porque usted y yo crecimos así, porque nuestros padres crecieron así y porque inconscientemente le fuimos pasando ese mensaje a nuestras generaciones futuras. ¿Y qué sacó, hija? Puras y ves, tan linda mi niña, la voy a llevar al restaurante el fin de semana, ¿sí? Pero durante el proceso no hacía las tareas a tiempo, renegó por X o Y cosa. Entonces, espérate. No, evaluemos el proceso. No, espérate un momento ahí. O sea, tú me puedes sacar una A porque gracias a Dios heredaste unos genes envidiables, hija. O sea, ¿verdad? Papá y mamá te pasaron lo mejor, ¿ves? Entonces te va a ir bien al final porque no te cuesta. El tema es que yo quiero formar carácter en tu vida. Y si quiero formar carácter en tu vida, el proceso es necesario. O sea, ¿de qué me sirve que tú saques un 98 si tu vida la has estado viviendo de una forma desordenada? Si no honraste a padre y a madre, si no amaste al Señor con todas tus fuerzas en todo ese recorrido, si recibí algunas llamaditas que de repente no estabas poniendo atención en clase. Entonces, la nota final, o sea, no lo es todo. La calificación final no lo es todo. Hay un proceso. Hay una evaluación. Y entonces como cultura, como pueblo, como gentes, estamos muy acostumbrados a lo que dicen al final. ¿Sabe que hay algunos sistemas evaluativos flexibles que lo que hacen es que a todos les dan un 100?
desde el principio. Le dicen, de usted depende mantener el 100. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Decir, hey, cada día, cada cosita que yo voy haciendo, chivas, cuidado, hay que ponerle atención, porque el proceso aquí es importante. A mí desde el principio me dieron la nota, me dijeron, te consideramos aprobado en este momento, pero al final va a depender de lo que tú hagas a lo largo de todo el recorrido. Estos días estamos en medio de toda una debacle porque una vez más están cambiando los parámetros de evaluación. Ven a la Secretaría de Educación y vuelve a la montaña rusa, ¿no? Dicen por ahí que van a hacer ajustes y que ya para cuando lleguen a bachillerato creo que el examen va a valer 70% y el acumulado 30%. Diga conmigo. ¡Urgh! Pero se supone que eso tiene que ver con el hecho de que quieren que se haga un énfasis en cómo se evalúa. Lamentablemente, por causa de que hay una mentalidad que está un tanto ya como cincelada allí, cuando la gente oye exámenes 70, piensan en que vamos a poner todos los huevos en una sola canasta al final y ay mamá, si se me cae la canasta y de esos 12 huevos se me quiebran 10, ya no pasé. ¿Verdad? O sea, la idea de repente atemoriza de entrada porque lo que pareciera reflejar es que si no lo hago en esta, ya no la hice. Pero luego está el otro extremo, que hay nivelación de la nivelación de la nivelación y recuperación de la recuperación de la recuperación de la recuperación. Entonces uno dice, hombre, yo creo un Dios de segundas oportunidades, pero ya después de 4 como que uno dice, ¿será que se puede o no se puede? Lo cierto es que tenemos tanto que aprender, ¿no? Carrera de resistencia, dijimos, no de velocidad. No es de quien llega antes, es de permanecer y llegar. ¿Sabe? Con esto de quebrantar estructuras de pensamiento y molduras, moldes, semillas que nos cultivaron, cultura, a veces hacemos cositas que juegan un poco con eso. ¿Cuántos aquí han jugado voleibol alguna vez? Como la mitad, está bien, bueno. Usted sabe que en el voleibol pues hay una malla, sí, en medio, hay un lado y está el otro lado, ¿cierto? Y que hay 6 jugadores y bueno, depende en la playa, puede ser con menos, pero el tema es que están tirando el balón. En las reglas clásicas eran 3 toques, ahora hasta eso han distorsionado, yo soy más clásico. Y pues bueno, quien no logra pasarla al otro lado pues es un punto y por ahí va la historia, ¿no? Pues fíjese que nosotros hemos jugado un poco con las reglas y entonces lo que hacemos es que en cada lado de la malla sí hay un equipo de 6 y 6 y normalmente hay una banca. ¿A cuánto les tocó estar en la banca? Vaya, levánteme la mano, si vamos a administrarle sanidad, si a alguno le tocó estar en la banca cuando jugaba, ¿sí? ¿A quién le toca? Mira, hasta a Lindolfo le tocó estar en la banca, mire, y eso que es bueno, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta dinámica? Cada 3 minutos suena el silbato, ¿sí? Y cuando suena el silbato, 3 jugadores de este lado se van para el otro lado. Y 3 de los que estaban aquí, incluyendo los jugadores estrellas, se van para la banca. 3 de los que estaban en esta banca los mandan a la otra banca del otro equipo. Sí, del otro equipo. Entonces vienen y se sientan en la otra banca. Y 3 de los que estaban en banca, que nadie los quería porque al principio no jugaron porque no los escogieron, esos entran a jugar. Cuando están ya jugando, a los 3 minutos, 3 de estos vuelven a pasar por este lado. Y 3 de los que están aquí se van a la banca. Y 3 de esos, y va la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted está comenzando a jugar con el psiquis de la gente. O sea, con el área de lo que le sembraron. Porque ¿qué pasa? Aquí yo estaba celebrando el punto.
Y 3 minutos después ese punto era en mi contra, entonces ya no sé si lo celebro. 3 minutos después estaba en la banca de este lado y no quiero que le hagan el punto a aquellos, pero 3 minutos después ya estoy celebrando cuando este sí está haciendo el punto. Al final de cuentas usted dice, yo ya no sé con quién voy. Y esa es la idea, que usted pueda jugar con todos y darse cuenta que usted puede reír con los que rían y llorar con los que lloran, pero al final de cuentas lo que usted está aprendiendo sin darse cuenta es a poder estar con todos. Y así se rompen moldes y esquemas culturales de lo que nos sembraron. Pero a veces cuesta eso. Por eso tenemos que empezar temprano. Porque si empezamos temprano, entonces la semilla que se va estableciendo la podemos ir cultivando para que una cultura distinta pueda surgir de esa generación nueva. Prueba de lo que le estoy diciendo. Hace unos 3, 4 años atrás fuimos parte de un comité organizador de colegios privados bilingües para tener lo que se llamaba un encuentro juvenil. 700, 800 jóvenes de distintos colegios bilingües en San Pedro Sula se reunían para tener una mañana de compartir, ¿no? Y entonces sugerimos esta dinámica de la malla y de la banca y lo que le acabo de explicar. Y pues en el comité organizador todo bien, habían 2, 3 directoras ahí que les gustó y captaron la idea. Pues el día de la actividad, pues llegamos con los muchachos y aquel mar de jóvenes, ¿no? Y cuando llegamos finalmente al circuito de la participación deportiva, quedamos viendo así como no pudiendo creerlo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Un partido común y corriente como toda la vida todo el mundo había jugado. Y se me acercaban las directoras todas acongojadas y me decían, mister, esto no fue lo que acordamos. Yo le dije, tenga paciencia, esto no es de la noche a la mañana. Le digo, así pasa, llevamos años en esto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Los coaches, los maestros de educación física que estaban allí, tenían el chip metido de que un partido es un partido y que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. O sea, a ellos no los habían metido en la licuadora de la reculturización. Y los muchachos que iban a jugar igual. Entonces, ¿quién iba a ir a hacer la diferencia? Entonces estaba el maestro nuestro ahí como queriendo hacer la fuerza. No, mira, man, es así, así. No, déjate cosas, vos así no se juega eso, bien que sabes. Y entonces a la hora de la hora, todo el mundo hizo ¿qué? Lo que sabían hacer de antes. Por eso es un asunto de no desmayar. Es un asunto de persistir, de seguir adelante, de creer que si sembramos esa semilla y la regamos y la cuidamos, va a florecer, va a germinar. Pero esto no es asunto de comida de microondas, hermano. No lo mete usted al micro y 30 segundos, 40 segundos después, usted ya tiene una rica comida calientita, llena de ondas que a saber si son cancerígenas o qué sé yo, ¿verdad? Porque dicen que no es muy saludable, pero así, rapidito, usted ya tiene un platito caliente y listo. Pues la verdad, no es así. Toma tiempo, toma persistencia. Toma. Aquí llevamos como 15 años en eso y todavía estamos creyendo. Pero hay una semilla. Yo le quiero invitar a usted a que no se dé por vencido, a que esto vale la pena. Entonces Esaú le dijo a Jacob, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que lleguen a mi señor en Seir. Amados, solitos llegamos rápido, pero juntos llegamos lejos. Lo que quiero dejarle a usted esta mañana es, habrá algo que tenemos que cambiar en los espejuelos, en las gafas con la que hemos estado viendo algunas cosas. ¿Será que hay alguna semilla que quizás allá en el pasado, pues una generación nos sembró, que tendremos que, como sucedió con el profeta Jeremías, seguir la instrucción de decir, hey, arranca,
arranca y destruye, porque a veces nos pareciera que en la función profética del establecimiento de verdades, como que todo es de edificar y suena lindo, ¿no? Hágase, hágase, sí, y todo para arriba, pero espérese, ¿sabe qué? A veces hay cosas que tenemos que arrancar, a veces hay cosas que tenemos que derribar, porque al menos que sean arrancadas y derribadas no podemos establecer en un nuevo fundamento aquello que Dios quiere establecer para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar. Así que este pueda ser un día donde no solamente estemos dispuestos a que cosas nuevas sean edificadas, sino también a que si algo tiene que ser arrancado, hermano, que podamos arrancarlo para que la semilla correcta pueda ser establecida en nosotros. Y de repente usted puede decir, ay hermano, y a estas alturas, sí, vale la pena, todavía a estas alturas, porque hay una generación que sigue después de nosotros y estamos a tiempo. Hace unos días me reunía por allí en un pasillo con una madre de familia, bueno, de hecho con una abuela de familia, quien resulta que sabía un tercer idioma o un segundo idioma desde joven, pero no se lo enseñó a sus hijos. Y entonces le decíamos, junto con la hija, que le decía, mamá, mira, nos hubieras enseñado, ya, entonces ahora ya sabríamos también. Pero le decíamos, ¿sabe qué? Entonces hágalo con sus nietos, porque está a tiempo, porque están chicos, porque ellos sí van a poder aprenderlo. Y espero yo que nos haga caso, porque entonces vamos a tener pues una generación que va a saber ese tercer idioma. Y termino con esto para que usted me ayude a orar por ello, porque queremos introducir francés en Sunshine a partir del próximo año. Ayúdeme a orar para que Dios mande la gente, para que pueda haber una expansión. Y la idea es hacerlo ya en la secundaria, no en la primaria. Así que algunos dicen, todavía voy a poder. Sí, la idea es desde el 9º grado poder comenzar a introducir francés. Y estamos ahí orando para que Dios mande a la persona indicada. De repente usted sabe de alguien con temor de Dios, llena del Espíritu Santo, que sepa inglés, español, francés, que haya estudiado en la universidad pedagógica, que tenga una licenciatura adecuada. Son cositas, usted sabe, pequeños perfiles, ¿no?, que uno necesita. Pero las agujas se encuentran en medio de los pajares, hermanos. Aunque usted no lo crea, ahí aparece siempre alguien. Entonces que Dios nos envíe a la persona indicada para comenzar a producir estos cambios. Creemos que Dios quiere preparar una generación para todas las naciones de la tierra, ¿sí? Para que entonces, ¿sabe cuál es el idioma que más se habla en el mundo? ¿Sabía usted? Está aquí, mire. Chino mandarín. ¿Sabe cuál es el que le sigue? El español. ¿Sabe cuál es el que le sigue? El inglés. ¿Y sabe cuál es el que le sigue? No es el francés. Pero ¿por qué es importante el francés? Porque usted puede afectar aquí, puede afectar también parte de Suiza, puede afectar Canadá, puede afectar también en el Caribe, Haití. Hay regiones como la Guinea Francesa y en el África hay varias regiones que fueron colonizadas por franceses y usted puede entrar allí, ¿sí? Y lo otro es que con el amor y el respeto que me merecen todos los franceses, si usted no habla francés en Francia, le va a ir mal, hermano. Entonces es hora de que nos vaya bien, ¿cierto? Entonces, ¿me va a ayudar a orar por eso? ¿Sí? Y si sabe de alguien, háganoslo saber porque nos interesa, queremos comenzar a entrevistar gente para eso. Creemos que es un buen tiempo para comenzar. Mientras eso sucede, le cuento que yo estoy aprendiendo italiano, ¿sí? Io parlo l'italiano molto bene, bravissimo. Ecco. Bien, entonces ahí con el pastor Remo a veces medio practico. Y pues mi esposa está aprendiendo francés. Y entonces yo no sé si después del italiano aprendo alemán, porque si ella sabe francés, entonces para ir avanzando tal vez hay que irnos por otro lado, ¿no? Pero le quiero animar a que usted se una a esto. ¿Por qué razón? Porque creemos que el Señor nos entregó las naciones.
pero hay que estar preparados para entrar a ellas. ¿Sí? Hay que ir cambiando ciertos chips y entendiendo que, pues que hay gente que no la vamos a poder tener aquí cerquita, encerradita siempre, sino que Dios los va a mandar fuera. Y pues para hacer eso, pues hay que prepararlos para el tiempo que ha de venir. Hemos creído que este es un aeropuerto de naciones, que este es como una embajada de naciones, que gente viene. Le tengo un testimonio, se lo cuento. Si quiere. No, yo no creo que usted quiera que le cuente. Si quiere, le cuento que desde la nación de México, esta semana, hace unos días, como testimonio, surgió el primer centro educativo en México que determinó dar sus diezmos a Sunshine por ser el centro educativo del Ministerio Nuevo Amanecer. Mire, yo no sé cuál va a ser la cantidad. Para serle sincero, eso me tiene sin cuidado. A mí lo que me bendice es que se abrió una puerta. Y entonces si México entró, podrá entrar Belice, podrá entrar Argentina, podrá entrar Estados Unidos, podrá entrar España, podrá entrar todas las naciones que tarde o temprano van a decir, saben que nosotros queremos algo así en nuestro país. Porque le digo sinceramente, no hay mucho de esto en muchas naciones. A veces tomamos por sentado lo que vemos. Y si usted supiera cuánto la gente anhelaría tener algo así en tantas naciones de la tierra. Entramos a París no hace mucho y el grado de tiniebla y de oscuridad que observamos en la ciudad nos cargó. Y creemos que es importante seguir orando por estas regiones. Suiza, muy lindo naturalmente hablando, espiritualmente hablando, sumamente cargado. Usted en toda esquina, en todo lugar que ve, había algo pagano o idolátrico que usted podía detectar. Pero la gente no lo sabe, lo ve muy natural, lo ve como de todos los días. Entonces creo que necesitamos ser luz y necesitamos preparar una generación que verdaderamente ame esta nación, que no se olvide de ella, pero que también sepa que tenemos todo un globo terráqueo donde también estamos llamados a servir. Yo creo que podemos hacer ambas cosas y creo que estamos haciendo ambas cosas. Pero ya que usted está con ganas de orar por todo lo que está sucediendo, quiero particularmente poner sobre usted una carga de oración por España. ¿Sabe por qué razón? Acompáñeme al mapa. Estamos desde hace varios años, a decir verdad, pero recientemente entrando en la zona de Cataluña, como a 1 hora y media de Barcelona, en dirección hacia la frontera con Francia, una ciudad llamada Girona. Por favor, no diga Gerona, porque eso es un insulto para los catalanes. Usted dice Girona. Diga conmigo. Muy bien, así lo van a amar en Cataluña. Entonces estamos entrando a Girona, que es una de las regiones de la Cataluña, que por supuesto, como usted sabe, tiene las regiones de Barcelona, de Girona, de Lleida, muy bien hermana Ivette, y de Tarragona, muy bien hermana Ruth. Ya ve cómo les ayudo. Esas son las 4 regiones de pues esa región autónoma catalana. Y Girona es la ciudad como tal es muy pequeña, pero cuando usted hace un pequeño análisis se da cuenta de cosas interesantes, como por ejemplo que se encuentra en la misma latitud que Roma. O sea, si usted tomase un barco y zarpase de oeste a este y sale de Girona, usted iría a dar a Roma, lo cual nos llama la atención. Solo por eso vamos a ir a Italia ahorita en junio. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Porque hay que empezar a romper, sí, empezar a picar, empezar a abrir camino. Por eso estoy practicando italiano, miren. Aunque sea para pedir alguito, ¿no? Amados, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿Cuántos están involucrados en una Honduras? Sí, varios. Este 8 de mayo nos van a pedir cuentas, ¿verdad, Pastor Avi, de una Honduras? Pero la gente está entusiasmada, ¿sabe? Pero yo oro de que más allá del entusiasmo, mira, ahí viene un intibucano allá atrás. ¿Cómo está, profeta Martín? Salúdenos.
Hermano Martín ahora es de Intibucá, pasa más en La Esperanza y sus alrededores y áreas aledañas a El Salvador. O sea, al hombre usted lo ve la mitad del tiempo allá y la mitad del tiempo acá, o si no afuera, ¿verdad? Pero estuvo allá por Intibucá. Le tengo otro testimonio, ¿se lo cuento? ¿Cuántos saben que hace años atrás, antes del año 2002, o sea, estamos hablando en los 90, Ministerio Nuevo Amanecer, legalmente hablando, o sea, como persona jurídica, no existía? ¿Cuántos saben eso? Hay como dos nada más. En un inicio, Ministerio Nuevo Amanecer, o sea, existía en el corazón de Dios y nos llamamos de esa forma desde que tuvimos noción, porque Dios puso ese nombre y esa visión. Pero jurídicamente, legalmente hablando, fue hasta en el año 2002 que logramos sacar el papeleo del Ministerio Nuevo Amanecer. Y antes de ese tiempo operábamos bajo la personalidad jurídica del ministerio que el hermano apóstol, profeta Ángel Hernández había fundado en las montañas de Comayagua, llamado el Ministerio Seguidores de Jesucristo. ¿A cuántos les suena ese nombre? Como a 13. Muy bien. Entonces le tengo una noticia. A finales de mayo, creo que es el sábado 26 de mayo, si mal no recuerdo, vamos a estar subiendo a Valle Bonito por invitación del actual presidente de la Asociación Seguidores de Jesucristo, y le vamos a presentar la visión de una Honduras a todas las iglesias de seguidores de Jesucristo en Honduras. ¿Qué le parece? Amado, yo quiero que usted esté orando por eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo recibí del Espíritu es que ese era como un tiempo de redención a la semilla profética de donde nosotros surgimos. O sea, si la esencia profética se reactiva en ese ministerio, algo va a suceder a nivel de la nación, porque el mover profético de las montañas de Honduras mucho tuvo que ver con lo que ahí sucedió en los años 70 y 80. Y yo recuerdo subir a aquel lugar de mediados de los 80, para no meternos en detalles de edad. Era yo un niño, pero subíamos a aquel lugar y las primeras impresiones de lo profético las tuvimos allí. Algo Dios sembró allí que activó nuestro espíritu, y creo que este es un tiempo donde el Espíritu quiere reactivar la esencia. Y Dios me hablaba de la esencia y las formas. O sea, hay formas que van cambiando con el tiempo, pero hay esencias que permanecen. Y yo creo que esa esencia, el Espíritu de Dios está interesado en que sea reactivada, aunque las formas vayan cambiando. Así que creemos que lo que Dios quiere hacer allí es fuerte, es tremendo, es poderoso. El recuento que se tiene de iglesias, algunos creen que anda por 60, otros por 80 iglesias en Honduras de seguidores de Jesucristo. Y estamos creyendo que Dios está abriendo esa puerta, esa oportunidad. ¿Se goza conmigo? Le tuve varias buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuántas buenas noticias fueron? A ver, la primera, que había una primicia. Que México, sí, México comenzó a sembrar en la escuela. Esa es una buena noticia. La segunda, ¿cuál fue? Que queremos empezar el francés en la escuela y que usted va a orar, y si sabe de alguien nos lo va a hacer saber. Ok, la tercera, ¿cuál fue? Sí, que de Girona hay que orar por allí porque hay cosas que se abren de ahí, ¿no? Y que próximamente vamos a estar entrando ¿a dónde? A Italia. Por eso es que nuestro hermano aquí, Daniel Farrase, está ya presto para ser italiano también, ¿sí o no? Sí, ya metiste papel y todo. Ya está empezando a averiguar. Dígale, no averigüe, hermano, hágalo, dígale, hágalo. Porque es importante. ¿Por qué? Para tener legalidad en los lugares, en las regiones. Así que Dios es bueno ahora. ¿Quiere orar conmigo? Lo invito a que oremos. Padre, sabemos que tu palabra es poderosa. Y sabemos que hay verdad que tú sembraste en nuestro espíritu, y hoy nos disponemos para que todo lo que tú quieras arrancar sea arrancado, Señor. Que todo lo que tú quieres sembrar sea sembrado, Padre, y que de toda palabra, Señor, que hoy se compartió en este lugar, que tú tengas memoria de ella, Señor, de lo que quieres seguir haciendo en Honduras, de lo que quieres seguir haciendo en las naciones,
de lo que quieres seguir haciendo en nosotros, en nuestra vida y en las generaciones que están por venir. Esta mañana, esta tarde, yo bendigo esta casa, bendigo su gente, bendigo las familias que están en este lugar. Declaramos que los caminos que están por abrirse se abren en el nombre de Jesús. Que lo que nuestros ojos todavía están por ver, lo verán. Y que toda palabra que salió de tu corazón, que todo lo que tú estableciste como una visión y una verdad a cumplirse, se cumplirá sin faltar un tan solo detalle. Hoy hablamos verdad a nuestro espíritu. Hablamos verdad a toda circunstancia, porque sabemos que lo circunstancial cambia, pero tú permaneces para siempre. Hoy declaramos, Señor, que nos disponemos para que todo lo que tiene que ser renovado se renueve en nosotros. Padre, para que nuestros ojos sean abiertos aún más, para que podamos alumbrar, para que podamos ser luz, para que podamos discernir por tu Espíritu y poder diferenciar las cosas que parece que son de las que no son. Queremos caminar en tu verdad, permanecer en ella y en la libertad que esa verdad nos trae. Padre, te bendecimos. Y este día bendecimos a mamá, bendecimos a papá Rigo allí en California, los días que todavía tienen por delante y lo que todavía está por acontecer en ese lugar. Padre, sean benditos. Gracia y favor tuyo sea sobre ellos, Padre, en todo su recorrido. Padre, manténlos en vigor, en tu bendición, en salud. Padre, con la palabra de bendición que les rodea como escudos alrededor de ellos. Y que aún en su retorno, el retorno sea en victoria. El retorno sea, Señor, con un testimonio de haber logrado, alcanzado aquello que te propusiste para este tiempo. Padre, y abre todavía los caminos que están por abrirse. Bendecimos México, bendecimos España, bendecimos Italia, bendecimos la Argentina, bendecimos lo que quieres hacer en el istmo centroamericano. Bendecimos la nación de Estados Unidos de Norteamérica, bendecimos Francia, bendecimos cada rincón de las naciones y bendecimos Israel, Padre, porque creemos que hay bendición, Señor, en amarla y bendecirla, porque serán prosperados los que le aman. Padre, bendecimos tu nombre, gracias. Gracias porque eres bueno para siempre, para siempre, para siempre, para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Lo dejo con un último pensamiento. Eso lo leí recientemente y me bendijo, ¿sabe? Porque creo que me confrontó. Y es porque tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, entre cosas que parece que son y no son. La misericordia y la lástima. Cuando tú siembras por lástima, estás tratando de alimentar un área en ti que te hace sentir mejor. Cuando tú siembras en misericordia, lo que estás haciendo es soltando un poder sobre aquellos que lo reciben para que nunca más vuelvan a necesitar lo que tú un día les soltaste. En otras palabras, tiene que estar tan y tan claro, amado mío, cuál es tu fundamento y cuál es tu motivación cuando tú ayudas a otros, cuando tú siembras en otros, cuando tú estás consciente de que hay alguien que tiene una necesidad. ¿Qué quiero decirle con esto? Y le cuento una anécdota verídica. En una región de Estados Unidos hace algunos años había un centro educativo y un ministerio que ayudaba a las regiones más desposeídas de su ciudad. Y cada año hacían como una fiesta de verano, como un campamento de verano, y a lo largo de toda una semana ellos invertían en los niños de las regiones más empobrecidas de su ciudad y les hacían una especie de campamento. Y la pasaban muy bien, la pasaban muy lindo, pero al cabo de esa semana, cuando terminaban todas las festividades, los costos eran altísimos, pero nada en concreto sucedía en ese lugar.
Es decir, era una alta inversión, pero al final la gente volvía a sus costumbres, volvía a la mala vida que tenían, volvía a las situaciones de riesgo en las que vivían. Y entonces un día la directiva de esa organización se confrontó a sí misma con algo y dijeron, bueno, ¿y no será que lo que tendríamos que hacer es establecer un centro educativo como el nuestro en esa ciudad o en esa parte de la ciudad? Y se dieron cuenta que la mayoría de los directivos estaban en contra de la idea. ¿Por qué? Porque a ellos les hacía sentirse bien cuando podían sembrar esa semana en esa gente, pero no se estaban dando cuenta que solamente ellos se sentían bien y que los demás por una semana se sentían bien, pero después volvían a sus mismos andares, volvían a su misma vida. Pero la propuesta que venía era, si nosotros cambiamos la atmósfera del lugar donde ellos permanecen, entonces ellos no van a estar necesitando un campamento de verano, sino que su vida va a comenzar a cambiar. Entonces de ahí la diferencia entre una siembra que se estaba haciendo por lástima para sentirme bien yo y una siembra que tenía que ver en misericordia y con visión de Dios para que aquello cambiara para siempre. Y le dejo esto porque la verdad a mí me confrontó. Le digo por qué, porque comenzamos en Sunshine a hacer algunas visitas hacia Hefzibah en este año escolar. Determinamos que queríamos comenzar a abrir en el corazón de la gente el hecho de que lo que estaba sucediendo allá era parte de lo que somos aquí, que un día queríamos ver los niños que estaban aquí entrar a la escuela acá. Pero me di cuenta que tenemos todavía que refinar el acercamiento, porque no se trata de nada más de llevar víveres y que pasen un rato lindo con los niños. Se trata de que necesitamos activar algo que permita no solamente que ellos puedan tener acceso a las oportunidades, sino que verdaderamente cambie el futuro de los niños que están yendo a ese lugar. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos tener el entendimiento de cómo vamos a sembrar. Nuestro deseo es que el futuro de ellos cambie. Yo no le estoy diciendo que vamos a hacer un segundo Sunshine allá porque estamos a 2 kilómetros de distancia, pero podríamos tener un fondo que pudiese ayudar a darle transporte a esta gente para que llegue aquí, un fondo para que, ¿sabe qué? La escuela ya está poniendo la mitad, pero si alguien más viene y dice, yo doy la mitad también para otro niño, entonces vienen y pueden estar. Ya tenemos niños que están aquí. Ya hay. Y la vida de esos niños va a cambiar para siempre. Sus generaciones no van a ver lo que sus padres vieron. Pero amados, tenemos que ser entendidos, porque no es un asunto de lástima, no, es un asunto de moverte en misericordia y en el entendimiento de que si ellos mejoran, de que sus generaciones cambian, la ciudad entera va a ir cambiando. Y nuestro anhelo y nuestro deseo, porque ¿sabe qué? Se lo comento así muy en confianza, aquí enfrente de las cámaras, que todo el mundo me va a escuchar, ¿no? Esta gente que recibe esa media beca es la más puntual en el pago del resto de lo que hay que hacer, porque están conscientes y agradecidos de que tienen una oportunidad. En cambio, hay quienes no son tan puntuales. Sin embargo, van a Miami de vacaciones, andan en un vehículo último modelo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? La gratitud que uno puede medir en la gente que dice, yo sé que esto va a cambiarle la vida a mi hijo. Tenemos gente que dice, si yo tengo que salir a vender topollillos, hermano, yo voy a salir, pero nosotros no vamos a incumplir a la escuela con lo que le corresponde. Y aquí tengo gente que es testigo de eso. Lo hacen. La verdad, son gente ejemplar, porque verdaderamente aprecian la oportunidad que se les está dando. Pero yo todavía creo que hay más gente que necesitamos ayudar. Actualmente estamos ayudando a cerca de 100 personas y vamos para 120 y si podemos 140. Amados, eso es más del 40% de la población estudiantil. Pero usted puede ser parte de eso. Así que lo dejo con esa semilla que le va a estar cincelando el resto de este día. Y si usted tiene un anhelo en su corazón, acérquese a la hermana Ivette como administradora del ministerio. Ese fondo lo maneja el Ministerio No Amanecer, no lo maneja la escuela directamente. Pero creemos que con el favor del Señor podemos hacer historia, amados. Podemos abrirle un panorama a nuestros niños para que verdaderamente su vida cambie. Tenemos el deseo de ampliar el preescolar para que más niños puedan venir y más niños puedan ser ayudados, porque nos dimos cuenta que entre más nos quepan, más podemos ayudar. Así que lo dejo con eso.
Yo sé que mientras usted esté comiendo, el Espíritu Santo va a estar impartiéndole su espíritu. Le bendigo, le dejo aquí con la pastora Abby, que la pasen bien. Gracias, Apóstol Oscar. Hemos sido muy bendecidos y antes de que salgamos de este lugar, solamente quiero declarar sobre sus colonias. ¿Sabe? Hay algo que el Señor quiere provocar a través de su vida en el lugar donde usted vive. Y hoy hemos sido equipados, impartidos, ministrados, activados. Entonces, recuerde que cuando usted sale de aquí y durante la semana y cuando usted está ahí donde usted vive, ese es el primer territorio que el Señor le manda a conquistar y usted ahí tiene la autoridad y ahí hay poder. Con sus vecinos, con su familia, usted tiene el poder para que los velos sean caídos, para que la palabra pueda penetrar en los corazones. Entonces, nos despedimos orando. Si usted gusta puede ponerse en pie. Señor, te damos muchas gracias por la palabra de esta mañana, Señor. Señor, sabemos que en ti somos fuertes, sabemos que tenemos la unción y la autoridad tuya, Dios mío. Creemos que esta es una semana donde tú quieres soltar nuestra boca. Declaramos que las voluntades son soltadas, Señor, en el poder de tu nombre, para poder predicar tu palabra, para comenzar en el lugar donde tú nos has posicionado, Señor, en ese lugar donde tú nos llevaste, Dios mío, para que vivamos, sea circunstancialmente o sea por muchos años, Señor. Queremos ser luz, que se conozca que ahí en nuestras casas, Señor, hay un oasis, hay un lugar de paz, hay un lugar, Señor, donde se puede proyectar la vida, Señor. Padre, que los vecinos cuando tengan un problema sepan dónde pueden ir por un consejo, Señor. Que seamos luz en todo tiempo, Señor. Que sea evidente que un hijo tuyo vive en ese lugar, Señor. Que no estemos tan ocupados como para no poder orar y ver la necesidad, Señor. En misericordia, Dios, en misericordia. Bendecimos, Señor, el lugar donde estamos, donde vivimos. Bendecimos a nuestros vecinos. Bendecimos, Señor, a toda persona que tú has puesto alrededor nuestro, Señor. Que sea un tiempo donde la tiniebla retrocede, donde la luz es evidente. Que todas nuestras colonias, todos los habitantes puedan conocerte a ti, Señor, y tu verdad los haga libres, Señor. Bendecimos nuestra nación. Bendecimos las naciones de la tierra. Bendecimos cada nación que tú has puesto en el corazón del liderazgo de esta casa. Señor, ayúdanos a ver como lo que tú has puesto en sus corazones, para orar con la misma pasión, para amar lo que tú amas, Señor. Pero también queremos amar lo que tenemos a nuestro lado. Queremos ser de bendición, Señor, a todo nuestro entorno, Dios mío. Que podamos predicar tu evangelio, tu palabra, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Señor, bendigo esta casa, bendigo las familias de esta casa, bendigo cada colonia de La Lima, bendigo San Pedro Sula y cada colonia de San Pedro Sula, bendigo el Progreso y cada colonia que hay en el Progreso, Señor. Tiempo de conquistar la tierra que nos has dado, tiempo donde el enemigo tendrá que retroceder, Señor, porque hay una palabra vigente para este tiempo a favor de esta nación. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por las naciones que se están conquistando fuera de esta nación también. Que veamos, Señor, a tus hijos venir con botín, que veamos a mamá Emma, papá Rigo regresar de Los Ángeles con botín y con testimonio del Dios al cual sirven, Señor. Que veamos en cada misión, Señor, tu poder obrar. Gracias, Señor, muchas gracias. Que sea esta una semana de tremenda victoria y de muchos testimonios de todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor. Declaramos tu cobertura
a favor de cada varón, de cada mujer, de los jóvenes y de los niños de esta casa. Una casa de salud, una casa de libertad, una casa donde la fuente está en cada uno de nosotros y es evidente, Señor. Muchas gracias. Bendito tu nombre en cada hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, podemos irnos a nuestras casas. Les bendigo de todo corazón.